Muy buenos días. Como decía al principio, hoy somos pocos, mucha enfermedad por medio. De hecho, me sorprendió ver a Olga. Te cambié el nombre, antes te llamé Gloria, no pasa nada. Pero bueno, estás aquí, sabemos entonces que está el papá con Claudia. Si estás aquí es porque el papá está con Claudia. Dale recuerdos cuando llegues para empezar, eso es lo primero. Y que te echamos de menos y esperamos verla dentro de poco. Bueno, luego le pasaremos los vídeos por YouTube, así los podrá tener la palabra. Yo quiero hablar de un tema que es el mismo que voy a llevar también el miércoles. El miércoles, cuando hagamos el estudio, voy a hablar acerca de la purificación. Pero la purificación, si eso es del Antiguo Testamento, eso era que tenían que hacer aquellos rituales de lavarse, de llevar un sacrificio. Sí. Pero es que en el Nuevo Testamento también está, y en el día de hoy también está. La purificación es como un jardín. Nosotros nos manchamos cada día. ¿A que sí, Antonio? ¿A que también te manchas de vez en cuando vienes del patio, vienes de jugar a fútbol? Ya no tenemos VIP Express, ya el VIP Express pasó. Pero todos nos manchamos. Y sí es cierto que antiguamente era un ritual que decía, ¿no? Pues una mujer cuando estaba con el periodo, cuando tocabas un cadáver, cuando comías algo impuro, cuando había ciertas situaciones tenían que purificarse y según la gravedad, pues era un día, 7 o 40 días. Pero la purificación en el día de hoy también sigue siendo lo mismo que en el Antiguo Pacto. Y para ello quiero empezar leyendo, había dejado preparado Salmos 24, si le das a donde pone Biblia, Antonio. Salmo 24, solo tenía el 3 y el 4, pero voy a leer el 1 y el 2 también. Así que Salmo 24, capítulo 1, Salmo 24, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice de Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Siguiente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Y eso es lo que el Señor quiere limpiarnos en nosotros. Hoy en día vivimos en un tiempo en lo que todo se mezcla. Lo santo, lo profano, lo que es del Señor, las fiestas populares, el dinero, el todo. Lo puro, lo perfecto, lo imperfecto. Pero Dios quiere limpiarnos. Dios siempre ha querido limpiarnos. Y alguno me dirá, vale, pero si nosotros en el nuevo pacto ya somos purificados porque Jesús nos purificó en la cruz. Es cierto. La purificación consta de 3 partes. Una el lavamiento, otra el sacrificio y otra el fuego. El lavamiento, Jesús nos dice en Juan capítulo 13 que nosotros ya somos lavados por la palabra, ¿no? Cuando Pedro le va a lavar los pies, dice, no, a mí no me lavas los pies, ¿quién eres tú para darme los pies a mí? Y yo, si yo te lavo los pies no tienes parte ni suerte. Y entonces Pedro dice, no, entonces no, los pies no, báñame entero, no hay problema. Y él le dice, no, tranquilo, que el que está limpio solo necesita lavarse los pies. Vosotros estáis limpios por la palabra. Nosotros es cierto que hoy en día somos purificados también a través de la palabra. La palabra es la que va a cambiar nuestra mente, por ende nuestro corazón y por ende nuestro tesoro. También en la purificación se necesita un sacrificio, ¿no? Se tenía que presentar, dependiendo de la situación, con unas tórtolas, con un cordero, dependiendo de la situación, te había que presentar un animal que es el que iba a ocupar tu lugar y el que iban a imponer las manos, y él iba a pagar el precio de tu maldad. Nosotros es cierto que nosotros fuimos pagados ese precio con el mejor que podíamos pagarlo. Fue Jesús mismo el que se hizo sacrificio, el que se hizo el cordero inmolado por causa de nosotros. Él fue el que dijo, yo voy a pagar. Y dice Hebreos que él pagó una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que se pueda hacer, ya no necesitamos volver a los rituales, no necesitamos a que se vuelva a pagar la sangre, pero sí necesitamos nosotros entregarnos a Él como sacrificio vivo. Nosotros somos los que necesitamos entregarnos. Ya nosotros hemos sido limpiados por su palabra, hemos sido sacrificados porque el Cordero perfecto y sin mancha fue entregado en aquella cruz, pero también necesitábamos el fuego, porque todo lo que cuando se sacrificaba el animal había que
consumirlo en el fuego, ¿no? Y entonces ese fuego llegaba como olor grato a la presencia del Señor, y eso dejaba a la persona limpia. El fuego para nosotros hoy en día es ¿quién? El Espíritu Santo. Él es nuestro fuego, el que habita en nosotros, el que quiere morar y habitar todos los días hasta el fin de los tiempos. Así que en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la purificación, dice Levítico 11:44, sed santos porque yo soy santo. Él busca un pueblo santo. Él quiere que Olga, que José María, que Antonio, que Rocío, que Antonio Pequeño, que Aleix, que Víctor, que todos los que estamos y todos los que han de venir y todos aquellos que llegan, seamos santos. Santos quiere decir apartado del pecado. ¿Quiere decir que no vamos a pecar? No, vamos a pecar porque somos hombres pecadores. Pero quiere decir que no practiquemos ni participemos del pecado. Y todo esto nos lleva a una realidad, a una verdad espiritual, que el pecado nos contamina y nos ensucia. Cada vez que nosotros pecamos, estamos ensuciando. No es como decía al principio, ¿no? Cuando Antonio llega de jugar a fútbol, llega lleno de barro. Y está sucio. ¿Pero por qué está sucio? Porque ha jugado al fútbol, se ha caído por el suelo y llega lleno de suciedad. Nosotros también, cuando pecamos, consciente, inconscientemente, nos contaminamos y Él quiere limpiarnos. Él quiere que nosotros seamos un pueblo santo. Él cambió la impureza en pureza, pero la verdadera impureza no está en lo que comemos o en lo que hacemos, sino la verdadera impureza que tenemos nosotros. ¿Ahí es donde se encuentra? En el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que contamina al hombre, dijo Jesús, no es lo que entra, sino lo que sale. Porque Jesús dijo, ¿no?, que lo que entra se come, se hace la digestión y se va al lavabo. Pero lo que sale del corazón, dice que del corazón salen asesinatos, celos, envidias, contiendas, etc., etc. Y eso es lo que a nosotros nos limpia, y eso es lo que nosotros necesitamos ir limpiándonos día a día. A través de hoy, a través del miércoles, el miércoles será un poco más práctico el cómo lo puedo hacer. Hoy quiero que salgamos de aquí diciendo, Señor, purifícame, como hemos cantado, purifícame, lávame, límpiame y restáurame. Pero el martes podemos ver qué es lo que nosotros podemos hacer. El miércoles podemos ver qué es la parte que yo tengo que desarraigar. Porque todo no es VIP Express, ¿eh? Yo cuando era pequeño había el VIP Express para lavar a mano la ropa que no puede esperar. Hoy en día necesitamos también nosotros ponernos. Y la contaminación en nosotros la tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, porque a veces yo puedo ser muy bueno, todos me veis a mí, qué majo, qué pastor, pero a veces mis intenciones pueden ser totalmente erróneas. Y yo puedo estar pensando lo que vosotros queréis que yo piense, pero mi intención puede ser totalmente diferente. Gracias a Dios tenemos un Dios que Él sabe y conoce las intenciones del corazón. Por eso a veces nosotros pensamos que, no, mira ese qué bueno, mira qué bien habla. Pero tenemos que examinarlo todo a la luz de la palabra. Y lo que permitimos que entre por nuestros ojos es lo que va a contaminar nuestro cuerpo. Jesús dijo que si tu ojo te es bueno, todo tu cuerpo es bueno, porque el ojo es la luz. Y lo que vemos por nuestros ojos, tanto los físicos como los espirituales, son los que nos llevan a contaminarnos. Y no me refiero solamente al típico ejemplo de el hombre que mira a la mujer o la mujer que mira al hombre, sino ¿qué es lo que ven a mis ojos? La codicia, la maldad, la irritabilidad. ¿Qué ven mis ojos? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Cómo estoy mirando la sociedad en general? Todo es un desastre, todo es culpa del gobierno, todo es culpa de mi jefe, de mi mujer, de mi marido, de mis hijos. Ah, no, los hijos no, que hoy se están portando bien. ¿De quién? Todo depende de con qué ojo yo miro. Todos podemos mirar para acercarnos o para alejarnos. Por eso el Salmo y Santiago nos dice, eso sí quiero que lo pongas, Antonio. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Porque Santiago nos da uno de los mejores ejemplos.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad. ¿El qué tenemos que purificar? Los corazones. Vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y el siguiente nos dice así. Humillaos delante del Señor. ¿Y qué? Os exaltará. Y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura con el hermano y juzga a su hermano, murmura y juzga ¿a quién? A la ley. A la ley. Con lo cual, juzga al Señor. Porque la ley es buena. Dice Hebreos que la ley se hizo por causa del hombre. La ley es buena. Es imposible que nosotros la cumplamos toda. Nadie pudo cumplirla, excepto Jesús. La ley simplemente es como un espejo que nos refleja. Y si Antonio llega lleno de barro de jugar a fútbol, cuando se mira en el espejo va a ver ahí el pantalón manchado, la camiseta por aquí, un trozo de césped por la pierna, los zapatos sucios. Y la ley refleja lo que hay en nuestro corazón. La ley refleja que somos codiciosos, que somos orgullosos. Pero la ley no te puede limpiar. El espejo, por mucho que se mire Antonio después de jugar a fútbol, no se va a limpiar, ¿a que no? Y por mucho que le frotes al espejo, ¿cómo seguirá Antonio? Sucio. Pero si estoy limpiando el espejo. Eso nos pasa a nosotros. A veces queremos limpiar la ley, cambiar la ley. Pero si no cambiamos el corazón, si no somos nosotros los que decidimos cambiar el corazón, la ley es como si limpiáramos el espejo. Podemos darle todo lo que tú quieras. El espejo estará brillante, pero Antonio seguirá lleno de barro de jugar al fútbol. Pero cuando nosotros decidimos que esa ley entre nosotros y la ponemos en manos del Señor, decimos, Señor, este es mi pecado, este es mi fallo. Él nos va a ayudar a limpiar. Y ahí habla de doble ánimo. Ahí habla a los que tienen las manos. Hemos leído el Salmo 24. ¿Quién entrará en el trono del Señor? ¿Quién se sentará ahí al lado? Los de limpio de manos y corazón puro. Las manos significan lo que hacemos. Con las manos trabajamos, con las manos obramos. Y es una herramienta con la cual se supone que producimos el sustento en nuestra casa. ¿Dónde están nuestras manos? ¿A qué nos dedicamos? Y no solamente a tu oficio. Yo soy cerrajero, José María está de voz almacén, cada uno está en un lado. No se refiere al lugar donde trabajas, sino qué hacen con tus manos. ¿Construyes, animas, exhortas, perdonas, bendices? ¿O por el contrario, retienes, injurias, juzgas? El trabajo en nuestra mano lo va a dar. Como decía, es como un jardín. Un jardín, tenemos una semilla, que es la palabra, que está en nuestro corazón. Pero si solamente deja la semilla ahí, ¿qué va a pasar? Si queremos tener un jardín bonito y hermoso, ¿qué tenemos que hacer? Regarlo, quitar las malas hierbas, labrarlo, darle sol, darle agua, cuidarlo. Así también debemos cuidar a nosotros. Y Dios es lo que está haciendo con nosotros, aunque nos parezca mentira. Dios está todos los días, a través de ese Espíritu Santo, intentando limpiarnos, intentando cuidarnos. Porque lo que requiere Dios de nosotros es un corazón limpio. Cuando el profeta Samuel se acercó a casa, ¿no? Ya había desechado a Saúl y tenía preparado al rey David. Y dice que cuando el profeta Samuel se acercó a casa, llegó el primer hermano ahí, alto, guapo, joven. Vamos, un influencer del siglo XXI. Y Samuel dijo, este tiene que ser, míralo, qué pinta, qué majo. ¿Y qué dice Dios a Samuel? No mires lo que el hombre ve, porque yo no miro la apariencia, sino miro el corazón. Amén. Y uno dice, a ver, Señor, para un momento. Tú miras el corazón y escoges a David, que si miramos la Biblia, tú no leíste la Biblia, tú no escribiste la Biblia, porque David metía la pata como cada uno de nosotros. Todos nos acordamos solamente de un pecado, el de Betsabé, pero si recordamos, él se hizo pasar por loco, él hizo un censo que no le correspondía, él hizo muchas más cosas aparte de Betsabé. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que pecaba como tú y como yo. Pero ¿sabéis qué tenía de diferente David? Que cuando él pecaba, se arrepentía y se ponía ante el Señor. Un día le vino el profeta Natán y le dice,
rey, tengo una duda, una consulta. Y dime. Dice, mira, había un hombre que tenía un gran rebaño de ovejas. Y vino un amigo. Y entonces, en vez de coger de todo ese rebaño de ovejas, se fue a su criado, que tenía una ovejita sola. Y la cogió y la mató para dársela a su amigo. ¿Qué haremos? Hay que matarlo porque tenía muchas ovejas y ha cogido la del pobre hombre que solo tenía una. ¿Y qué dice Natán? Señor, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del planeta. ¿Por qué cogiste la mujer de Urías, que no te pertenecía? ¿Y sabéis qué dijo David? Él no dijo, júzguenlo, mátenlo, eso es mentira. No, dice que en aquel momento David se apartó, se postró ante el Señor. Y dijo, Señor, haz lo que quieras conmigo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. De ahí nació el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. Eso es limpiarnos. Cuando pecamos, no estamos exentos. Pero sí está en nosotros el ir y lavarnos. Volviendo al caso de Antonio, hoy Antonio está haciendo tepa popular. Volviendo al caso de Antonio, Antonio viene sucio del barro. Él tiene dos opciones, irse a la cama así y que se lleve un guantazo de la mamá o un chacletazo por acostarse todo sucio, o tiene la opción de irse a bañar, cambiarse de ropa, ponerse el pijama, ponerse guapo y todo se va a dormir. La pregunta para nosotros es, ¿qué haremos con nuestro pecado? ¿Lo dejaremos, nos acostaremos con él y dormiremos con él? ¿Viviremos en él? ¿O nos pondremos y nos postraremos ante el Señor y diremos, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti? Y eso es lo que nos purifica hoy en día. Nuestra forma de purificarnos hoy en día es un arrepentimiento genuino. Nuestra forma de purificarnos hoy en día no es como en el Antiguo Testamento, de llevar las aves o el animal que tenían que llevar, presentar ante el sacerdote y decir, ahí quedan tus manos. Hoy en día nosotros lo único que queremos es arrepentimiento. No hay excusas. Ya pues está, he pecado. Pero ahora debemos arrepentirnos. Y el arrepentimiento no es solamente el confesar nuestros pecados, como dice Juan, que si confesamos nuestros pecados, algo tenemos, sino también el arrepentimiento, sabéis que conlleva una restitución, una restauración. No solamente sirve decir, vale, sí, he metido la pata, Señor, lo siento, sino, ¿cómo voy a restaurar eso? Que esa es la parte que nos cuesta a nosotros. Nosotros pensamos que, vale, yo ya está, lo he perdonado, como Pedro. ¿Cuántas veces perdonado a mi hermano? ¿Hasta 7? No, hasta 70. No. Ya he fallado. Pero el perdón no simplemente significa no lo vuelvo a recordar, sino que el perdón implica restituir, levantar, edificar. El arrepentimiento es hacer obras dignas. O sea, si iba por aquí, ahora cambio el sentido, pero mis hechos ahora tienen que demostrar que realmente es una práctica, no solamente decir, ay, estoy arrepentido, lo siento, sino ahora cómo lo vamos a arreglar. Y eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que nos limpia, eso es lo que nos guarda. ¿Y cómo lo hacemos? A través del arrepentimiento y a través de su palabra. Salmo 119, ¿qué dice la palabra? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y mirad que dice con qué limpiará. No dice con qué andará, con qué aprenderá, con qué tendrá más conocimiento. ¿Con qué limpiará? ¿Con qué limpiaremos nosotros nuestro camino? Con guardar la palabra. Y necesitamos también una separación consciente. Saber que he metido la pata y conscientemente, si yo sé que eso me está llevando a un camino, pues debemos cambiarlo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Me habéis visto muchas veces poner el ejemplo del agua. Si yo pongo agua en un vaso, ¿qué pasa? El agua se conforma a la forma del vaso. Si la quito, la pongo en un plato, se conforma a la forma del plato. Pero si yo quiero meter una piedra en un vaso, si yo tengo un vaso de café y quiero meter una piedra así, ¿qué tendré que hacer? O romper el vaso, o transformar la piedra, picarla, quitarle hasta que entre en el vaso. Eso es transformar, quitar todo aquello que nos ensucia, todo aquello que nos perjudica.
Porque si yo no transformo esa piedra así a una piedrecita que quepa dentro del vaso, nunca va a entrar. Podré romper el vaso, pero ¿habrá entrado? Y a veces nosotros queremos romper las leyes de Dios, pero no entramos. Tenemos que ser transformados, moldeados. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Así que como conclusión, quiero que entendamos que la purificación es algo que va más allá de simplemente un ritual del Antiguo Testamento. Algo que en ninguna iglesia he oído hablar de la purificación. Vemos muchos mensajes de crecimiento personal, muchos mensajes acerca de la palabra, pero pocos mensajes que nos lleven al corazón, porque la purificación está en nosotros. Es cierto que nosotros ya fuimos limpiados por la sangre del Señor. Es cierto que Él, por medio de su sangre, ya nos perdonó de todo pecado. Pero entonces, si volvemos otra vez al caso de Antonio, como ya un día lavó el chándal y lavó la ropa, ¿ya nunca más tiene que lavar la ropa? Tendrá que cada vez que se ensucie ir y llevar la ropa y decir, mami, ponla a la lavadora. Así también nosotros, cada vez que nos ensuciamos, debemos acercarnos al Señor. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros, dice Santiago. Porque cuando no somos purificados, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Creando una barrera. Porque no queremos asumir que hemos pecado. Porque no queremos asumir que nuestra transgresión es como mirarnos en el espejo y limpiar el espejo. Pero por mucho que limpie el espejo, si mi corazón sigue sucio, no podré acercarme al Señor. Resistid al diablo y él irá de vosotros. Pero primero dice en el capítulo 4, versículo 9, humillaos ante la poderosa mano del Señor. Porque si yo no me humillo primero ante la poderosa mano del Señor, no podré resistir al diablo. Y si no puedo resistir al diablo, él no va a huir. Él está ahí buscando a quien devorar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Este miércoles, en el tiempo del estudio, voy a intentar hacerlo práctico. Porque la predicación sí lo hacemos muy espiritual y a veces queremos, porque no hay tiempo a lo mejor para hacerlo tan práctico. Pero el miércoles quiero hacerlo práctico. ¿Cómo cambiar este hábito? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo trabajar en este área? Así que espero que podamos hoy solamente el poder recibir y decir, Señor, límpiame. Y saber que soy consciente de que hay áreas en mi vida que debo cambiar. Porque todos, igual no son las mismas áreas, ¿no? El pecado de Antonio es de él. Yo siempre digo que cada uno tenemos un pecado personalizado. Porque cada uno siempre solemos errar por el mismo lado. Y el pecado de Antonio no es el mismo de José María, ni es el mismo que mío, ni el mismo que de mi esposa o de mis hijos. Cada uno tenemos una forma de caminar. Pero ¿sabéis? Cuando a Job lo estaban interrogando sus amigos, ¿sabéis qué es lo que dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos lo verán, porque seré limpiado por él. Así eso también nos pide a nosotros. Dejemos que el Señor sea el que nos limpie. Pero para dejarnos limpiar, tenemos que decir, Señor, heme aquí. Toma mi ropa sucia. En este caso, es nuestro corazón. El sumo sacerdote Josué, no tiene nada que ver con Josué el conquistador, dice que un día se presentó ante el Señor y estaba el diablo que lo estaba acusando. ¡Mira! Y dice que el Señor mandó a un ángel, dijo, quitarle la ropa sucia y vestirle con ropa limpia. Y luego dice el Señor a Josué, mira que he quitado delante de ti tu pecado. Pero para eso tenía que estar presentado ante Él. ¿Con qué nos presentaremos ante el Señor? ¿Nos presentaremos como Saúl? El pueblo, el que hizo. ¿O nos presentaremos como David? Señor, ten misericordia de mí. Quítame todo, pero no quites tu Santo Espíritu. La decisión está en nosotros. Así que, como conclusión, Dios no está buscando que seamos perfectos. Dios está buscando que entreguemos nuestra suciedad para ser limpiados. Porque purificar es eso, limpiar. La próxima predicación que me toque, espero que pasen 2 semanas por lo menos, no sé cuándo me toque, porque esta semana Laura está enferma, la otra estaba mi esposa, y vamos así de situación. La próxima intentaré hablar de la santidad, porque no puede haber purificación sin santidad.
Primero necesitamos ser limpios, pero también necesitamos ser santos. Santos es el apartado del pecado. Así que la próxima intentaré continuar con la santidad y el tercer mensaje será la regeneración, que eso es algo que sí nos corresponde a nosotros, el ser regenerados. La santidad, vamos a ver lo que significa también, lo que es y cómo nosotros podemos ser santos, porque a veces vemos la santidad como ahí a Santo Tomás ese y con la aureola aquí, a Santo no sé quién, ¿no? Lo vemos ahí, es que el apóstol Pablo, ese sí era santo. Bueno, nosotros también somos santos. Nosotros también necesitamos ser santos, porque la santidad es tanto instantánea como progresiva. Instantánea en el momento en que aceptamos al Señor, Él nos declara santos. Pero luego es algo que debemos ir día a día trabajando. Amén. Pues le voy a dejar a Antonio si quiere para el tema de la Santa Cena. Y sabiendo también que el nuevo pacto fuimos purificados y limpiados por Él, en el tiempo de la Santa Cena pongámonos a cuentas con el Señor.